Muy buenas, hoy os traigo dos conceptos muy útiles dentro del mundo del ejercicio que probablemente hayáis escuchado, pero que habitualmente se confunden o no se entienden bien del todo. Hoy hablamos del ejercicio aeróbico y anaeróbico. Empecemos con la diferencia principal. Aeróbico, aire, aire, aeróbico, aire, aeróbico. Anaeróbico, sin aire, anaeróbico, sin aire, anaeróbico, sin aire, anaeróbico, sin aire. Por ejemplo, un motor de gasolina necesita aire, así que tu coche de gasolina sería un coche aeróbico. Un motor eléctrico lleva la energía directamente desde las baterías, no necesita aire. Luego, por ejemplo, tu patinete eléctrico sería un patinete anaeróbico. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el ejercicio? Hablemos de las rutas metabólicas. Siguiendo con la metáfora automovilística, los coches necesitan petróleo para funcionar. Pero si tú echas petróleo crudo directamente en el coche, eso no funciona. Ese petróleo primero hay que refinarlo en gasolina y esa gasolina ya sí haría que nuestro motor funcione. A nosotros nos pasa igual, nosotros nos alimentamos y esos nutrientes no sirven directamente en el músculo. Esos nutrientes hay que refinarlos y los refinamos en una molécula que se llama ATP, que vendría a ser como la gasolina de nuestro cuerpo. Y justo de eso es de lo que se encargan las rutas metabólicas. Son como una refinería, un laboratorio que en vez de transformar el petróleo en gasolina, lo que transforman es los nutrientes en ATP, esa gasolina que ya sí pueden utilizar nuestros músculos. Nuestro cuerpo tiene muchas rutas metabólicas diferentes, pero a grandes rasgos se clasifican en dos tipos que, como podréis imaginar, serían uno, las rutas que necesitan aire para poder funcionar, que serían las rutas aeróbicas, o las rutas que no necesitan aire, que serían las rutas anaeróbicas. Ahora, con un poquito más de detalle, vamos a concretar tres rutas diferentes. Primero, la ruta aeróbica. La ruta aeróbica obtiene los nutrientes desde un depósito muy grande, tenemos muchos nutrientes para esta ruta. Recordad que esta ruta necesita oxígeno, que se obtiene desde los pulmones, y los va a transformar en ATP, esa gasolina para nuestros músculos. Y una vez que se ha hecho el refinado de los nutrientes, tenemos como desechos CO2 y agua. Pensad, cuando hacemos ejercicio, respiramos mucho más rápido porque necesitamos llevar mucho más oxígeno a las rutas metabólicas y poder producir el ATP. El problema que tiene esta ruta es que el grifo por el que sale el ATP, la energía, es muy pequeño, con lo cual produce energía pero muy lentamente. Es una ruta poco potente, pero al menos gracias a su depósito tan grande puede estar funcionando durante un montón de horas sin realmente gastarse. Esta ruta nos permite, por ejemplo, andar o trotar suave, ejercicios que necesiten poca energía. Vamos a ver ahora las rutas anaeróbicas. Hablo en plural porque realmente vamos a hablar de dos rutas diferentes. Las dos no necesitan aire, pero tienen algunas diferencias entre ellas. Una tiene un depósito muy pequeño. En unos 10 segundos ya se ha gastado. Pero por lo menos el grifo es muy grande, es decir, puede dar mucha energía de golpe. Esto nos va a permitir hacer durante poco tiempo, pero ejercicios muy enérgicos, como por ejemplo hacer un sprint corriendo al máximo o levantar muchísimo peso. La segunda tiene un depósito mediano. Estando a una intensidad media nos puede durar una hora, hora y algo. Además, su grifo también es bastante grande, puede dar mucha energía de golpe. Parecería que esta ruta es la ideal y la mejor, pero tiene un problemilla en comparación con la otra. Cuando la ruta funciona a tope, a mucha intensidad, produce un desecho, un producto de desecho que es el ácido láctico. Un desecho tóxico que hace que los músculos te quemen y acaben dejando de funcionar. Por eso cuando corres muy rápido, aunque sigas teniendo energía en el depósito, como se acumula el ácido láctico, tienes que pararte. Hemos visto entonces la ruta anaeróbica aláctica, no produce ácido láctico, y luego la ruta aeróbica láctica, que sí puede producir ácido láctico. Así hemos visto que cada ruta tiene sus pros y sus contras. Tenemos la ruta aeróbica, que tenía unos depósitos muy grandes, pero que su grifo era muy pequeñito y nos daba muy poca energía, su potencia era baja y era para ejercicios de intensidad bastante bajita. Teníamos la anaeróbica aláctica, que no produce ácido láctico, que tiene mucha potencia para ejercicios muy intensos, pero su depósito es muy pequeñito, nos da para solamente unos segundos. Y por último hemos visto la anaeróbica láctica, que tiene unos depósitos bastante buenos, tiene un grifo bastante bueno, nos da mucha potencia, podemos hacer ejercicios bastante intensos, pero como sea el ejercicio demasiado intenso, aunque funciona, genera ácido láctico y eso nos va a hacer que acabemos parando de nuestro ejercicio.
¿Y de qué depende que estemos utilizando una ruta metabólica u otra? La clave para entender esto es la intensidad del ejercicio. Las rutas metabólicas están siempre funcionando, siempre refinando los nutrientes a ATP. Lo que pasa es que dependiendo de la intensidad de nuestra actividad física habrá unas rutas que estén funcionando mucho y otras pocas, y a otras intensidades pues puede que eso se cambie. Por ejemplo, si comienzo andando lento, intensidad baja, la ruta principal será la aeróbica, que tenía su grifo pequeño pero es suficiente, y la anaeróbica, tanto la láctica como la láctica estarán trabajando pero muy poquito, muy poquito. Si aumento la intensidad ya a una intensidad media, la aeróbica a lo mejor ya su grifo no es suficiente y tiene que apoyarse en las anaeróbicas, en ambas dos. Si la intensidad es media, podremos estar con la aeróbica y con la anaeróbica láctica durante bastante tiempo porque no llega a producirse ácido láctico y la única limitación son las reservas que tengamos de energía. Pero si aumentamos la intensidad del ejercicio y empieza a acumularse el ácido láctico, seguramente la anaeróbica aláctica, como el depósito era muy pequeño, ya se habrá gastado hace tiempo, y la anaeróbica láctica empezará a generar el ácido láctico, lo cual será como una cuenta atrás hasta que tengamos que parar por esa acumulación de ácido láctico. Aparece un concepto nuevo y muy importante, el umbral de lactato. Es muy sencillo, cuando la intensidad es tan alta que, como he dicho, la ruta aeróbica no da abasto con su grifo, se tienen que activar las anaeróbicas. La anaeróbica aláctica se gasta enseguida al depósito y la láctica llegará un momento, si la intensidad es alta, es que comienza a acumularse el ácido láctico. Justo en ese momento hemos superado el umbral del lactato. Así, un corredor de velocidad que corre a una intensidad muy alta supera ese umbral en unos pocos segundos. O por otro lado, un corredor de fondo intenta acercarse a ese umbral pero nunca superarlo, porque un corredor de fondo, si supera ese umbral, se le acumula ácido láctico y probablemente es que no pueda ni terminar la carrera. Por otro lado, ya por ejemplo, una levantadora de peso utilizaría la ruta anaeróbica, pero como es tan cortito el tiempo que tiene que estar trabajando, lo hace directamente con la ruta anaeróbica aláctica, no llega a acumular ácido láctico y por tanto no supera nunca el umbral del lactato. Yo sé que todos estos conceptos son un poquitín teóricos y a veces cuesta entender la interacción en todas estas rutas, memorizar todas estas palabrejas, pero creo que tienen cierta utilidad y vamos a ver algunas cosas para las que puede ser útil entender todos estos procesos. Primero, y aunque suene un poquito obvio, yo siempre considero que es muy interesante conocer cómo funciona nuestro propio cuerpo. Nos vamos con él, vamos a estar con él toda la vida y no tenemos ni idea de cómo funciona y bueno, por lo menos como cultura básica creo que es interesante. Luego, en el diseño de entrenamiento, en conocer la condición física de una persona, en medicina deportiva, estos son palabras y conceptos que se están utilizando en el día a día. Pero sin necesidad de ser un profesional, por ejemplo, el umbral del lactato es algo que se utiliza mucho dentro del ciclismo o los corredores. Suelen utilizar muchas veces pulsómetros, de esto que te dicen las pulsaciones por minuto que llevas, y se pueden configurar para que a través de la frecuencia cardíaca sepan cuándo has superado tu umbral del lactato y empiezan a pitarte como una alarma. Y te están diciendo, cuidado que como sigas corriendo más rápido se te va a acumular el ácido láctico y no puedes seguir. Esto a alguien que esté corriendo o entrenando le sirve para saber a qué velocidad tiene que estar corriendo y si tiene que correr un poquito más lento o un poquito más rápido. Así, para más gente de a pie nos puede servir simplemente para conocer el cansancio. ¿Por qué te cansa a veces? Esa sensación que tienes de que te queman los brazos o te queman las piernas corriendo, ¿de dónde viene? Pues ya sabes que es de la acumulación de ácido láctico muy probablemente. También nos puede ayudar si decidimos, por ejemplo, ir a un gimnasio. En un gimnasio se utilizan mucho conceptos y palabras como vamos a hacer cardio o voy a hacer aeróbic. Pues bien, todo esto viene a significar por debajo del umbral del lactato. Aunque se le llame aeróbic, están funcionando tanto la aeróbica como la anaeróbica, pero la clave es que no se está acumulando ácido láctico. Es una intensidad media y por tanto no nos cuesta tanto trabajo hacerla. Y ahora digo yo, ¿vale la pena superar el umbral del lactato cuando estamos entrenando? Pues la realidad es que sí, porque aunque se sufre más, eso es cierto, pero la intensidad al ser más alta, uno, se multiplican los beneficios que tenemos a nivel físico y dos, el entrenamiento se acorta, tardamos menos y a veces es interesante tardar menos en esos entrenamientos. Como ya he dicho en otros vídeos, la Organización Mundial de la Salud recomienda 7 horas de actividad física a lo largo de la semana, pero es que también dice que 3 de las sesiones semanales debieran ser de ejercicios musculares intensos, que se podría traducir a ejercicio anaeróbico, es decir, de alta intensidad. Bueno, y ya aprovechando voy a intentar explicar algunos mitos relacionados con estos conceptos de aeróbico y anaeróbico. Es muy común escuchar que para perder grasa hay que hacer ejercicio aeróbico, ya sea haciendo ciclismo, corriendo en la cinta o cualquier cosa de este tipo. Y lo primero es que para perder grasa lo más importante es la alimentación, muy por encima de la cantidad de ejercicio que hagamos. Y además es que todas las rutas metabólicas queman kilocalorías que al final acaban usándose si es necesario de los depósitos de grasa, con lo cual todas quemarían grasa. No voy a entrar en explicar esto. Leo, por ejemplo, las conclusiones de un estudio
que habla sobre este tipo de trabajo. Dice que los circuitos de alta intensidad, que serían ejercicios anaeróbicos, pueden ser una forma rápida y eficiente de perder grasa corporal. Por ejemplo, estarían los HIIT, los High Intensity Interval Training, entrenamientos de alta intensidad, o también podría ser, por ejemplo, el CrossFit, hacer pesas y ese tipo de actividades. Pero es que incluso para corredores de fondo, como un maratoniano o una maratoniana, le interesa superar el umbral del lactato durante su entrenamiento, para acostumbrar su cuerpo a estar por encima de ese umbral, a trabajar con ácido láctico y que su umbral de lactato suba un poquito. Al subir un poquito, luego cuando tenga que correr de verdad, aguantará bastante más tiempo o podrá correr a más velocidad sin acumular ácido láctico. Otro mito que ya desmonté en el vídeo de la agujeta es que se creía que las agujetas las producía el propio ácido láctico, que se cristalizaba, etc. Eso ya se demostró hace bastante tiempo que no, pero por si acaso yo lo dejo aquí claro. El ácido láctico no tiene nada que ver con las agujetas. Y por último, muchas veces tiende a clasificarse un ejercicio como aeróbico o anaeróbico y realmente están trabajando, como he dicho, todas las rutas metabólicas. Lo que sí es verdad es que si trabajamos a baja intensidad, principalmente será el aeróbico, y si trabajamos a alta intensidad, principalmente estarán las rutas anaeróbicas funcionando. Y con esto tenemos lo básico para entender las diferencias entre los conceptos de ruta aeróbica, ruta anaeróbica, umbral del lactato, la importancia de la intensidad. He simplificado y he reducido mucho el número de conceptos, he profundizado realmente poco, pero espero que haya quedado bastante claro. De hecho, creo que el vídeo ya seguro que ha quedado bastante largo, así que no me enredo más. ¡Hasta luego!